Esto, por supuesto, es un contraste no nada más muy importante con lo que ocurrió ayer en los Estados Unidos, sino es punta de lanza en lo que ocurre en este sentido en América Latina. Y para hablarnos de este tema, pues nos acompaña uno de los personajes que ha sido clave, fundamental en la realización de los juicios, que antes eran largos, que antes eran tediosos y sobre todo muy humillantes en muchas ocasiones. Se consiguió que cambiar identidad de género se convierta en un trámite de horas. Se encuentra con nosotros el consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias. Muchísimas gracias por estar Mónica, aquí. muchas gracias, Manuel. A sus órdenes, como siempre, y de su audiencia. Más de 240, alrededor de 240 actas de cambio de identidad de género fueron entregadas el sábado pasado aquí en la Ciudad de México, con la intención de abrir el espacio no nada más a la identidad, sino al reconocimiento como seres humanos igual que todos nosotros, para poder ejercer sus derechos como la Constitución lo establece. Sí, es un primer paso del gobierno de la Ciudad de México en temas de darle identidad a las personas, de respetar este derecho fundamental que establece la Constitución política de nuestro país, y en ese sentido la Ciudad de México adopta en esta visión progresista este tipo de reconocimiento. Se modifica el Código Civil, como ya apuntaban, para efecto de dar este cambio en lo que antes era un juicio largo, caro, pero también que podía generar victimización o revictimización a las personas transgénero, por un procedimiento administrativo que hoy se realiza ante el registro civil, que basta la voluntad de las personas para poder hacer el cambio de nombre. Esta ciudad ha ido abriendo brecha en esos temas, en asuntos progresistas, y le ha puesto el ejemplo pues no solamente a otras ciudades del país, sino también a otras grandes capitales del mundo. ¿Cómo esa bandera progresista se blinda para que no dependa de una administración, de un cambio de gobierno? Sabemos que es una política integral la actual durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, pero ¿cómo salvaguardar esos derechos para que no cambien con el ir y venir electorero? Este reconocimiento que se da no solo hace visible estos derechos a nivel de ley, sino se elevó al nivel de la Constitución local de la Ciudad de México en términos de generar este reconocimiento a la comunidad LGBT, y que esto permita hacia futuro que, con independencia de los colores partidarios, pueda continuar en esta progresividad de derechos. ¿Hasta dónde pueden llegar las sanciones por una persona que caiga en discriminación a una persona transgénero? Es decir, yo soy el dueño de una empresa, llega una persona transgénero con un título universitario, quizá con una maestría, con algún tipo de especialidad, y yo simplemente, por el hecho de ser transgénero, decido no contratarlo. Eso es un acto de discriminación, pero ¿a qué sanción me voy a enfrentar? Bueno, hay una violación a los derechos fundamentales de la persona, evidentemente una violación a sus derechos humanos. El primer recurso tiene que iniciarse con una queja ante las comisiones respectivas de derechos humanos. Y eso es importante, denunciar. Claro, ante las comisiones también que previenen la discriminación, que son las primeras instancias que se generan a partir de estos esquemas, y luego ya en un tema civil, efectivamente, por estos esquemas también de contratación que pudieran darse en caso de que hubiera, en el caso específico de una persona que haya sido contratada y que por esta condición transgénero la eliminen del trabajo, pues también hay una responsabilidad desde el punto de vista civil. Ahora, este es un tema que no todos quienes quisieran hacer ese trámite conocen. ¿Cómo acercarle a la ciudadanía esta posibilidad, esta opción, que para muchos pues pasa primero por un debate interno, por la ruptura de patrones culturales, de usos y costumbres, y que después se pueda materializar, aterrizar? ¿Cómo está su relación, Manuel, con otras entidades del gobierno para asesorar a quienes están llegando con esta inquietud y que quieren hacer el trámite? En este caso han sido temas transversales con el resto del gobierno de la Ciudad de México, desde la propia Secretaría de Salud, desde la propia Comisión para Prevenir la Discriminación, que han hecho un esfuerzo muy importante también para difundir todos los derechos que tienen las personas, no solo en nuestra ciudad. Es un dato muy importante decir que el sábado pasado vinieron personas de 23 entidades del país, es decir, que nuestra campaña de difusión para generar este cambio de identidad ha alcanzado a varias entidades, y eso es muy importante porque en otros estados pues hay un tema de discriminación, hay un tema de no reconocimiento y de violación constante de sus derechos, y por ello para nosotros como Ciudad de México siempre es importante tener esta coordinación
institucional que respete a las personas trans. Manuel tocó un tema yo creo que fundamental y sobre todo de cara al 2018, que es un año electoral tan importante. Y es que cómo vamos a hacer que esto continúe, porque el día de mañana puede estar gobernando otro partido, otra ideología, simplemente otro individuo que piense diferente. Tú nos explicabas que esto ya sube a nivel constitucional, pero en el tema de la protección, entonces, ¿cómo seguir protegiendo eso? Y sobre todo, ¿qué tan difícil fue llegar a este acuerdo? Me imagino que muy difícil, de eliminar este juicio tan tedioso. Sí, hubo una reforma al Código Civil, hubo un debate intenso en la Asamblea Legislativa, en la legislatura anterior, en donde los juicios que se llevaban pues primero un tiempo muy largo en su celebración y luego en costos también, que iban de 10,000 a 100,000 pesos. En muchos de los casos se llevaba pues también exámenes médicos, psicológicos, que en verdad era lastimoso para las personas en muchos casos porque violentaban sus derechos fundamentales. Y en ese sentido se reforma el Código Civil y se lleva ahora a un tema de la Constitución local. La Corte ha dicho que ningún derecho alcanzado por alguna norma puede ser disminuido. Tiene que haber una progresividad, es decir, si ya subimos un escalón, el siguiente derecho reconocido debe ser mayor, nunca menor. Por eso tenemos la garantía jurídica de que no vaya a ser modificado en un futuro este esquema de reconocimiento. Sí, porque la discriminación también puede venir por parte de los políticos, como ha sucedido. En la misma votación ocurrió. Sí, en nuestro caso, en verdad, la Ciudad de México siempre ha ido a la vanguardia en estos temas, con pues estos niveles también de atención internacional por organismos que justamente buscan estos esquemas de reconocimiento de identidad y de respeto de los derechos. Yo creo que en ese sentido también la Ciudad de México se pone a la vanguardia porque nuestra Constitución local hoy por hoy tiene esa homologación de derechos a nivel internacional de tratados y convenios en los que nuestro país es parte. Vamos a aprovechar que está con nosotros el consejero jurídico para pues hablar de todo un poco, un surtido rico, porque con el consejero se pueden tocar, oye, y se pueden tocar muchos aspectos, porque muchos pasan por la consejería jurídica. Abordabas el tema de la Constitución, se cruza con los derechos, la Constitución que fue duramente cuestionada por algunos, sorprendentemente, algunos que estuvieron representados en la propia Asamblea Constituyente, los poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pero ¿cómo va el litigio, la defensa de la Constitución de la Ciudad de México? Esta Constitución que hablas, pues es progresista, es vanguardista, es de izquierda, ¿cómo va? Bueno, estamos esperando que concluya la revisión la Suprema Corte. El ministro ponente es Javier Lainez. Él tiene que concluir un proyecto de las acciones de inconstitucionalidad para turnarlo al resto de los ministros, y hasta que conozcamos ese proyecto podemos ahora nosotros también argumentar a favor de la Constitución de la ciudad. Hay un tema que, bueno, pues se ha privilegiado en este esquema, que es el electoral, porque estamos próximos a ese proceso. Tendría que haber pues un pronunciamiento pronto de la Corte en esta materia para efecto de no retrasar este proceso electoral del 18, aun cuando ya las leyes locales en esta materia han sido reformadas de acuerdo a la Constitución local. Si hubiera un pronunciamiento contrario de la Corte, pues tendría que haber otra modificación. Pero la Constitución avalada en enero pasado, el 31 de enero, promulgada el 5 de febrero por el jefe de gobierno, ¿esa está ya en vigor o no está en vigor? Han pasado 5 meses. Entra en vigor en 2018, pero en materia electoral tienen que ajustarse todos los tiempos, porque la propia ley federal establece que tenemos que ajustar, por ejemplo, en materia de alcaldías, que pues es nuevo para la ciudad, claro. Los concejales, la redistritación, temas que son nuevos para la ciudad, ya se adecuaron en la legislación secundaria, pero si la Corte tiene un pronunciamiento distinto, pues tenemos que esperar a que eso ocurra en los próximos días. La Corte está en receso, entrará el próximo lunes, otra vez en sus actividades, y bueno, pues estaremos muy atentos a ello. Y hablando de las alcaldías, que son prácticamente pues como las delegaciones, pues la situación jurídica del delegado de Morena en la delegación Tláhuac en este momento pues es muy delicada. Yo no sé si tendría que estar sometido a votación o a criterio de el hecho de retirarlo del cargo y buscarlo para que dé una explicación. Bueno, es una atribución que tiene la Asamblea Legislativa. Hay una comisión jurisdiccional que en caso de que la mayoría de la Asamblea lo determine, pues ellos en este respeto de autonomía podrán decidir. Lo cierto, bueno, pues es que tendrán que deslindarse todas las responsabilidades para efecto de generar pues también este esquema de no duda
hacia la población de lo que ocurrió en Tláhuac. Ya lo llamaron a comparecer, algunos, particularmente el PRD en la Asamblea Legislativa. Ayer en el Senado también los partidos de oposición han hecho lo propio, quieren, exigen como la ciudadanía explicaciones. Una de las aristas en este tema del caso Tláhuac son los retenes, los operativos de revisión, sobre todo a los vehículos en las calles, en las vialidades. Estos operativos que nos podemos encontrar en diferentes esquinas, que en el caso de Tláhuac apenas hace un par de días arrojó el decomiso de una cantidad de dinero que todavía no se sabe bien a bien de dónde salió en un automóvil de lujo. ¿Son legales? ¿No son legales? ¿En dónde se recargan jurídicamente? Bueno, hay varios esquemas de acuerdos de la autoridad, en el caso específico de la Secretaría de Seguridad Pública, desde temas de que no porten visiblemente las placas, los vehículos, que estén sobrepuestas, por temas también de falta de hologramas por las verificaciones de los vehículos. Un esquema también distinto que ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública tiene que ver con la revisión de los vehículos por los escoltas, que quienes tengan esta apariencia y pues tengan a todas luces este esquema de que tengan estrobos, cosas que hagan pensar que son escoltas, pues también tendrán que justificar para revisar si tienen armas y cuál es el estatus de sus vehículos. Y en el caso específico, bueno, pues también decir que hay una actuación preventiva de la autoridad que siempre es mucho mejor que tener desgracias. Pero si es legal, sí, uno puede ir en su coche, te puede un policía de tránsito orillar. Bajo estos esquemas de revisar de que tu vehículo no cumpla con algún esquema de los que ya he comentado, pues la autoridad tiene también esta facultad. Bueno, pues Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, muchísimas gracias por esta visita desde mañana. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Oye, dicen que Manuel Granados quiere ser jefe de gobierno ¿sí y es está cierto? aquí Manuel ¿Quieres? Granados. Bueno, yo lo he dicho varias veces que yo milito en el PRD. En cuanto salga la convocatoria estaré levantando la mano seguramente. Seguro, tú te vas a apuntar. Claro, sin Pues duda. ahí. Más claro ni el gracias. agua. Bueno, se agradece que hable porque Pero algunos por le dan la supuesto, vuelta. le dan la vuelta y no es, en este momento vamos a hablar de otras cosas. Pero mira, el jefe de gobierno es muy claro y ha dicho desde hace años que él quiere ser candidato a la presidencia. El consejero jurídico de la ciudad dice, yo quiero ser candidato a jefe de gobierno. Gracias, Manuel. Ahí estaremos. Gracias. Gracias, Manuel.